Bueno, continuamos ya más despiertos todos. Vamos a ver lo que es el trámite administrativo de una solicitud. Es un trámite aquí de México. Vaya, es el trámite que se sigue aquí en México, ¿verdad? Tenemos un formato de solicitud que vamos a ver brevemente qué es lo que se debe de llenar en cada uno. Tenemos lo que es la figura jurídica, los datos del solicitante, inventor, apoderado, los datos de identificación de la invención, el nombre y firma del solicitante, tienen de poner el lugar y fecha donde se presenta, y los demás campos marcados en azul es de uso exclusivo del INPI. Cabe destacar que este formato es de distribución gratuita, nadie se los debe de vender ni cuestiones así, o de que lo voy a ir a comprar a una papelería como los de currículums o cuestiones así, o solicitudes de trabajo, no, es de distribución gratuita. Lo pueden descargar desde la página del INPI, hay una sección de formatos y es el 009, es el formato 009, se entrega por triplicado, impreso en ambas caras y en formato de oficio, en hoja tamaño oficio. Y bueno, en la parte de figura jurídica, ¿qué se hace? Se selecciona qué es lo que queremos registrar. Una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial y especificamos cuál, si es un modelo industrial o un dibujo industrial, así de simple, ponemos una tachita o una X y seleccionamos la figura jurídica. En el campo de los datos del solicitante, este va a ser el que tenga los derechos de la patente o del modelo de utilidad, ¿sí? Tenemos el nombre, la nacionalidad, un domicilio para oír y recibir notificaciones. ¿Qué quiere decir? El procedimiento ante el INPI, ustedes ingresan la solicitud y toda la comunicación oficial entre el instituto y ustedes es por correo certificado, entonces tiene que ser una dirección en donde haya personas normalmente, ¿verdad? Pueden decir, no, pues la casa de mi abuelita, siempre está mi abuelita, pues ahí que sea la dirección. No tienen que entregar ningún comprobante de domicilio ni cuestiones así, ¿sí? Es un trámite, la verdad, muy, muy sencillo. Población, estado y país. El teléfono y fax en su caso que ustedes tengan, ¿verdad? Si ustedes son el inventor y el solicitante, marcan aquí con una X y ya no es necesario que llenen el espacio del inventor, o el solicitante es el causaviente en caso de que sea una persona moral, una empresa, una institución. Luego tenemos los datos del inventor, igual se pone su nombre, nacionalidad, domicilio, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el inventor y el solicitante? El solicitante es el que va a tener los derechos y es el que va a salir a nombre de esa persona la patente, y el inventor es el que la creó. Si ustedes son tanto el solicitante como el inventor, pues no hay ningún problema, no se presenta ninguna documentación adicional. Pero ¿en qué casos el solicitante es diferente al inventor? En el caso en que una empresa o una institución sea el que solicita la patente, por ejemplo, digamos, una fábrica o bueno, una empresa de producción de ropa. El titular va a ser la empresa de ropa y el inventor va a ser una persona física. El inventor siempre tiene que ser una persona física. ¿Por qué? Porque no puede decir, pues es que este escritorio lo inventó el señor Vic. ¿Y quién es el señor Vic, verdad? Una empresa no creó todo el invento, siempre es la idea de una persona. Entonces, siempre se reconoce la figura del inventor en las solicitudes y en los títulos de las patentes. Entonces, es importante entender esa diferencia, el titular y el inventor, ¿sí? Después tenemos los datos del apoderado. Este apoderado no es obligatorio en México, en algunos países sí es obligatorio que se cuente con un apoderado. ¿Qué funciones cumple ese apoderado? Pues firmar o llevar los trámites ante el instituto. Si ustedes son personas físicas, opcionalmente pueden tener un apoderado, pero si es una empresa, es obligatorio el apoderado, porque como volvemos, el señor Vic pues no existe, ¿verdad? Es una empresa, entonces tiene que tener una persona que sea el que firme la documentación oficial. Igual se pone nombre, domicilio, sus datos generales de identificación, y aquí es necesario anexar una carta poder, ¿verdad? Porque imagínense que yo vaya y diga, no, pues yo soy el apoderado legal de Coca-Cola, así, ¿quién dice? No, el INPI no dice, pues si eres el apoderado legal. Entonces es necesaria una comprobación de ese acreditamiento. Puede ser una carta poder con 2 testigos firmados en original o una copia certificada del acta constitutiva de la empresa. Eso es lo que se presenta, ¿sí? Después tenemos lo que son los datos de identificación de la invención, en donde ponemos el título de la invención, ¿sí? Dispositivo para armar rompecabezas o proceso de obtención de leguminosas frescas, etcétera, ¿sí? Aquí fíjense, es importante estos datos. ¿Por qué? Porque tenemos fecha de divulgación previa. ¿Sabes qué? Yo presenté mi tesis, ¿sabes qué? Yo fui a un congreso, ahí pongo la fecha de la tesis, la fecha del congreso, para que el examinador sepa, mira,
Juanito Pérez la divulgó hace 6 meses. Si me encuentro las memorias descriptivas de ese congreso o si me encuentro la tesis en internet de esa persona, no le voy a decir que ya existe. ¿Por qué? Porque me está marcando en la solicitud que la divulgó en esa fecha. Entonces esas fechas son importantes, ¿sí? Esta parte de clasificación internacional no la tienen que llenar ustedes. Después tenemos lo que es la prioridad reclamada, ¿se acuerdan? Si había una solicitud antes, se llamaba prioridad y tenían 12 meses para hacer una solicitud en otro país. Aquí es para solicitudes extranjeras, ¿sí? Digamos, en Estados Unidos hay una patente, 6 meses después viene y la registra aquí en México. Entonces, eso se llama prioridad. Los datos que aparecen ahí, se coloca el país, el día de presentación, la fecha de presentación y el número de serie. Cada país le da un número de serie distinto, pero a la vez estandarizado a sus registros. Y aquí vemos lo que es el número 20 es divisional de la solicitud. ¿A qué se refiere eso? Vamos a salirnos un poquito del tema del formato, esos son los datos que deben de conocer, y vamos a ver lo que es una solicitud divisional. Existen 3 tipos de solicitudes, las divisionales, las provisionales y las solicitudes continuas. En el caso de la solicitud divisional, permite dividir una solicitud en 2 solicitudes de patente, respetando la fecha de presentación de esa solicitud. Digamos que ustedes ingresan un proceso y una máquina. El examinador al momento que la ve dice, ¿sabes qué? Pueden ser 2 patentes distintas, separa los elementos y pues presenta 2 solicitudes. Entonces esa sería la solicitud divisional. O sabes que no cuenta con unidad de invención, lo que me estás diciendo no se relaciona el proceso con la máquina, me estás dando 2 invenciones distintas, bueno, se divide la solicitud. Nada más se utiliza en Estados Unidos, en Corea, en Australia y en la India, este tipo de solicitud. Sin embargo, si alguien viene de la India a México, de Australia o de Corea, pues hay que tener un espacio para ese punto de solicitud divisional. Por eso nuestro formato tiene solicitud divisional, ¿sí? Hablábamos de la solicitud provisional. Esta solamente se utiliza para tener una fecha de presentación, tiene una vigencia de 12 meses. Los países que la utilizan es Estados Unidos, Chile y Argentina nada más. Volvamos al ejemplo de que, ¿sabes qué? Presenté mi tesis o publiqué un artículo científico el 12 de abril del 2011. Para el día de hoy ya es un año exactamente. Lo tengo que presentar hoy, pero no he hecho ni la redacción, ni tengo los dibujos, ni nada. Pues bueno, puedo presentar una solicitud provisional. ¿Por qué? Porque hoy se vence mi fecha de prioridad que tengo. ¿Sabes qué? Presento un resumen, un dibujo y la mayor información que tenga técnica de mi proceso, sin formalidades. Simplemente, ¿sabes qué? Aquí estoy, Oficina de Patentes de Estados Unidos, quiero una solicitud provisional. ¿Qué me hace? Me da una fecha de presentación y ya. Yo tengo un año o 12 meses para presentar la solicitud definitiva, entonces me aparta, digamos, como que un lugar o me da más tiempo, en caso de que ya se vaya a vencer mi fecha de prioridad de los 12 meses, como ahorita estábamos viendo. Esa es la solicitud provisional. Y la solicitud continua se maneja nada más en Estados Unidos, en Vietnam y en la India. Me permite presentar reivindicaciones adicionales a las solicitudes que ya se presentó, siempre que estas solicitudes no hayan sido abandonadas o hayan sido otorgadas. ¿Qué pasa? Yo soy un investigador, ya vi que desarrollé este proceso o este producto, ingreso mi patente, pero seguí investigando sobre lo mismo y me doy cuenta que tiene nuevas propiedades o que puede servir para tal cuestión o que la temperatura o los rangos de temperatura de mi proceso se pueden ampliar. Bueno, pues pongo reivindicaciones adicionales. Entonces puedo continuar agregando información a esta solicitud. Sin embargo, solamente estos países utilizan eso. Pero es para que tengan una idea de internacionalmente los tipos de solicitudes que existen. Y ahora viene lo que es la estructura de un documento de patente. La memoria descriptiva se compone de estas 5 partes principalmente. Esto es cuestión, vamos a ver simultáneamente cómo se debe presentar internacionalmente y aquí en México, ¿sí? Estas 5 cuestiones se presentan en todos los países, son partes obligatorias, pero las especificaciones o recomendaciones son para presentarlas aquí en México, ¿verdad? Se debe contar con un título, con una descripción, con las reivindicaciones, dibujos y el resumen, ¿sí? En el caso del título, debe de ser breve, no debe de ser alusión a cuestiones de fantasía o nombres o expresiones comerciales, y debe denotar la naturaleza de la invención. Yo no puedo ingresar una patente y decir silla superpoderosa o el mejor proceso jamás inventado,
¿Por qué? Pues son cuestiones de fantasía y no denotan la naturaleza de la invención. Ahí tenemos algunos ejemplos. Dice, el quitagarrapatas Splash. Pues no, ¿verdad? No es muy técnico como para un documento de patente. Muchas personas cometen ese error o quieren colocar siempre la marca del producto en la patente, ¿verdad? Una vez me tocó un champú para perros que el señor decía, es que yo le quiero poner en la patente el champú Papín. Y yo, ¿por qué, señor? No, pues es que así me dicen de dónde soy, pero pues no es técnico, ¿verdad? Entonces, tampoco nosotros al orientarlos en esas cuestiones les tenemos que decir, póngale de este nombre, ¿verdad? Ya es decisión de ustedes. El hecho de ponerlo, de poner el nombre del champú Papín o no poner el nombre del champú Papín, ¿verdad? Pero son recomendaciones generales que se deben de tomar en cuenta para redactar una patente. También tenemos este otro título de ejemplo que es Procedimiento Químico Mejorado y Formulación Farmacéutica. A lo mejor no dice Splash, pero pues realmente es muy general, no me está diciendo en qué consiste la invención. Procedimiento químico mejorado, pues existen 1000 procedimientos químicos mejorados, pues por eso lo estás patentando, porque está mejorado, ¿no? Y formulación farmacéutica, pues hay muchas formulaciones farmacéuticas, ¿verdad? Entonces hay que ser muy precisos en esta parte del título. El último título tenemos dispositivo limpiador automático de persianas enrollables. Ya es un poco más descriptivo de la invención, ¿verdad? También el título no tiene que ser súper largo y que te diga todo lo que consiste la invención, pero mientras sea conciso y describa la naturaleza de la invención, es un título correcto o adecuado. Y bueno, en el caso de la descripción, debe ser clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y para guiar a su realización. Debe incluir el mejor método para llevar a la práctica la invención. Esta descripción tiene varias partes. Tenemos lo que es el campo técnico, los antecedentes, la breve descripción de las figuras, la descripción detallada de la invención y los ejemplos. Estas partes constituyen la descripción de una patente. A pesar que estos ejemplos son de México, vaya, si ustedes ingresan a las bases de datos de patentes de Europa, de Estados Unidos, tienen las mismas características, tienen los mismos elementos, ¿verdad? Y bueno, comencemos con el campo técnico. Esta es una breve descripción de 3 o 4 renglones donde hacemos alusiones, una pequeña introducción a lo que estamos patentando y casi siempre comienza con el objeto de la presente invención es, ¿sí? El objeto de la presente invención es proveer un dispositivo novedoso que permita acumular agua cuando llueve, permitiendo la eficiencia de la lluvia en cuestiones atmosféricas deseables. Me estoy diciendo una breve introducción de lo que se va a tratar la patente, ¿verdad? No hay campos técnicos o objetos de las invenciones que se mencionan, no sé, la presente invención es proporcionar un dispositivo para ahorrar agua que va a salvar a la humanidad de la sed, cuestiones así, ¿verdad? Eso tampoco se debe de colocar, lo mismo que el título, no podemos hacer alusión a cuestiones ni comerciales, ni sociales, ni de que es el mejor del mundo, ni que va a salvar a la humanidad. Entonces, de preferencia son cuestiones técnicas, y aunque se ríen, pasa muy, muy seguido. ¿Sí? Eso es el campo técnico. Los antecedentes, pues aquí va a estar plasmado lo que es el estado del arte, ¿sí? Indica cuál es el estado de la técnica más próximo conocido por el inventor en relación con la invención y las diferencias que tiene la invención. Se debe de poner siempre cuál es la desventaja, ¿sí? Digamos, en los antecedentes generalmente se coloca el nombre de la patente más cercana y cuáles son las desventajas o diferencias técnicas. Por ejemplo, la patente española número 3027 describe un método que permite mantener el agua contenida. A diferencia de la presente invención, esta no cuenta con los aditamentos necesarios porque evita que se derrame el agua, etc. Entonces, en los antecedentes, digamos que es como la justificación de una tesis, hasta cierto punto. Decir por qué es novedosa y cuál es la ventaja técnica que tiene mi invención. Ahí van los antecedentes. Jamás se debe de poner en los antecedentes esta patente es similar a esta patente. ¿Por qué? Porque ya estás diciendo que no es nueva, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado qué tanta información se revela en esta sección, ¿verdad? Y bueno, la breve descripción de las figuras describe las figuras que se ilustran en la invención, indicando el orden numérico de las figuras, la perspectiva visual, etc. Esta cuestión es importante porque a lo mejor nosotros vemos una figura, digamos esta de aquí abajo, y alguien podría decir, pues para mí es una pistola, para mí es un banquito, para mí es un columpio, para mí es una estructura para colgar la ropa. Entonces, al momento que el examinador ve las figuras, tiene que tener una idea general de qué yo estoy colocando en esas figuras. Entonces, esta parte de breve descripción de las figuras
va a ayudar al examinador a entender desde qué vista lo estás viendo, ¿no? Pues es que es una vista frontal, es una vista superior, es una vista isométrica, es una vista con un corte transversal. Entonces le estás diciendo cómo debe de interpretar las figuras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la figura 4, muestra una gráfica en donde se observa el comportamiento del cambio de pH a través del tiempo, notándose que al incrementarse el tiempo se incrementa el pH. A lo mejor si nosotros viéramos la pura gráfica decimos, bueno, pues sí sé de qué se trata, ¿verdad? Pero a lo mejor no, ¿verdad? Una vez yo mostré un contenedor de pelón pelo rico, así como una figura de patente, y una persona dijo, para mí es un boiler. Y todo el mundo, ay, sí es un boiler, pero realmente no era un boiler, era un pelón pelo rico. Entonces, si se fijan, pues todos somos diferentes y todos tenemos perspectivas diferentes al ver un objeto, ¿verdad? Como las típicas slides o filminas que pasan los psicólogos en las películas con figuras extrañas o abstractas que le dicen al paciente, ¿usted qué ve? ¿Usted qué ve? Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones en los documentos de patentes está esta sección, la breve descripción de las figuras. El otro ejemplo dice, la figura 2 muestra una vista isométrica del dispositivo dispensador de líquidos a base de vacío, objeto de la presente invención. ¿Sí? Si se fijan, esa descripción es corta y pues nos da una idea de lo que estoy viendo a simple vista. Esa es la razón de ser de la breve descripción de las figuras. Después ya pasamos a la parte fundamental o una de las partes fundamentales de la redacción de una patente, que es la descripción detallada de la invención. En este caso, si estamos hablando de un proceso, se debe describir cada paso del proceso, cómo se inicia el proceso, los pasos necesarios y el resultado al final, ¿sí? Todos los pasos A, B, C y D. Si la invención es un compuesto nuevo, pues se debe incluir la fórmula química, la estructura, el proceso que puede ser usado para obtener el compuesto, etcétera. Si es una proteína, un gen, la forma de obtenerla, su secuencia y cómo usarla. Si es un dispositivo, se debe escribir todos sus componentes. No nada más basta enumerarlos. Por ejemplo, si ustedes tienen una pluma, no van a decir, pues es un contenedor para tinta, una punta que escribe y un tapón. Pues eso no me está diciendo qué es, ¿verdad? Pero si yo digo, es un recipiente cilíndrico alargado que en su interior tiene un contenedor para tinta, en un extremo del contenedor de la tinta va a tener una punta para distribuir la tinta uniformemente sobre una superficie. Ahí ya estoy dando a entender la invención. Una de las reglas cuando son descripciones de dispositivos es que ustedes realicen la redacción y se la den a leer a alguien. Si esa persona logra dibujar el dispositivo sin ver las figuras, es una buena redacción porque están especificando exactamente cómo debe ser llevada a cabo. Claro, esta regla solamente aplica para cuestiones físicas o estructurales, no para procesos. Imagínense dibujar un proceso, pues no, ¿verdad? También dentro de la descripción detallada de la invención hay que tomar en cuenta lo que hemos manejado a lo largo de esta plática. No podemos poner algunos centímetros o una superficie grande o una superficie pequeña. ¿Qué es grande? ¿Qué es pequeño? A lo mejor para mí grande es este edificio de muchos pisos. Para mí grande a lo mejor es una pelota grande. Entonces no podemos poner cuestiones subjetivas o colocar cuestiones subjetivas. Siempre hay que incluir cantidades y en el caso de procesos se recomienda que sean rangos. No decir, se eleva la temperatura a 50 grados centígrados. ¿Por qué? Porque qué tal si alguien le pone a 51 grados o a 53 grados. ¿Sabes qué? Yo soy el investigador y sé que de 30 a 60 grados funciona. Entonces, ¿qué pongo en mi patente? Bueno, se eleva la temperatura de 30 a 50 grados, a 60 grados, preferentemente 50 grados. Entonces, es muy importante esa colocación de rangos, ¿sí? Lo mismo para las medidas. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una botella para aceite especial que permite que no se derramen los líquidos cuando se caiga y sé que si la hago de 5 centímetros va a funcionar y si la hago de 20 centímetros va a funcionar. Pero yo siempre la hago de 10 centímetros. Muchas personas colocan, es que nada más es de 10 centímetros. Y siempre les decimos, ¿ya pensó si se puede hacer más grande o más pequeño? No, pero es que yo siempre lo hago de 10 centímetros. Bueno, pues póngase a pensar o revise qué otras dimensiones pueden funcionar ese invento. ¿Por qué? Con el fin de que se amplíe la protección, ¿sí? Tampoco quiere decir que por 1 centímetro que se haga más grande o más pequeño esa botella se le va a otorgar una patente a la otra persona. Sí, pero pues podría alguien darle la vuelta y decir, pues tú nunca dijiste que se podía de 20 centímetros, yo la puedo hacer de 20 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Hay que cuidar esas cuestiones.
Y bueno, después de la descripción detallada se colocan los ejemplos. Se deben describir las mejores formas de realización de la invención, los casos prácticos o pruebas que se realizaron. En esta parte es donde se coloca lo que ustedes dicen, ¿sabes qué? Así lo hice y así lo quiero hacer. O las cuestiones muy específicas. Digamos que en la descripción detallada ustedes colocaron para hacer 5 litros de aceite X, de champú X, por ejemplo, tengo que poner 30% de agua, 20% de glicerina y 30% de extracto de uva, por ejemplo, ¿sí? Y aquí en los ejemplos ya pongo, no, pues para hacer 1 litro son 20 mililitros de agua, 40 gramos de extracto de uva y lo peso en una balanza tal, cuestiones así. Como si fuera una descripción de métodos en los papers o en los artículos científicos que dicen métodos y ahí ponen exactamente de qué marca utilizaron el Vortex, de qué marca utilizaron los tubos de ensayo, todo eso lo pueden colocar en esta parte, en los ejemplos. Por ejemplo, análisis cualitativo de los resultados obtenidos en el proceso, identificación de la cepa, prueba de campo de X cuestión, aplicación sobre una superficie, etcétera. Todas esas cuestiones, tanto los análisis cualitativos o cuantitativos de ese producto se pueden incluir ahí, como los métodos preferentes de uso, ¿sí? En cuestiones mecánicas o físicas, ustedes pueden decir uso preferente de la invención o instalación. La instalación no va a ser parte de mi invención porque mucha gente a lo mejor puede poner una cortina, ¿sí? Pero yo digo, bueno, es que esta es la forma preferente en que puedes poner la cortina, ¿sí? Para que sea mejor o para que tenga un efecto técnico más favorable. Entonces, en esa parte de los ejemplos, ahí colocamos esa información. Y hablando de algunas peculiaridades en comparación con México, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, la legislación de Estados Unidos exige que dentro de la invención se coloque la mejor forma de llevarlo a cabo, que se denomina the best way to practice, ¿sí? Con la finalidad de que el solicitante no obtenga una patente y quede con información esencial o relevante respecto a su invención, ¿verdad? Y qué padre, yo nada más patento una parte y la otra parte pues no me la quedo y ya es un secreto industrial. Pues no, en Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Tienes que poner absolutamente todo, ¿sí? Todo lo que implique fabricar ese producto o llevar a cabo ese proceso. Nosotros aquí lo que a veces decimos a los usuarios es, si no lo escribes no está protegido, entonces escribe todo lo que puedas también, ¿verdad? Y más vale que te sobre información, que el examinador te diga, ¿sabes qué? Quita esta parte de aquí o modifica esta cuestión, a que el examinador te diga, es que te faltó claridad o te faltó, no sé, alguna cuestión técnica que no mencionaste. Entonces, entre mayor sea o más mejor explicada está la invención, pues mejor para el análisis de la examinación de esta parte. Y bueno, en el caso de la Comunidad Europea también se requiere que la descripción sea tan claramente definida que una persona con conocimientos medios en la materia la pueda llevar a cabo. Entonces no debemos dejar cosas a la obviedad algunas veces. Si ustedes redactan, por ejemplo, se debe elevar la temperatura de este compuesto, tampoco deben de poner en una estufa, marca Mave, cuestiones así, ¿verdad? Prendes la perilla, pones el cerillo y prende la estufa, pues tampoco. Sino nada más las cuestiones esencialmente que se tienen que describir para llevar a cabo la invención, esas son las que se colocan. Y bueno, una parte fundamental o la parte clave de las patentes son las reivindicaciones. Esta van a ser la esencia de la solicitud de patentes, definen el alcance de la protección jurídica, muestran al mundo de forma clara y concisa lo que se ha inventado. Solo la tecnología que abarca las reivindicaciones está protegida por la patente. Cualquier invención contenida en la descripción detallada que no esté cubierta por las reivindicaciones pasa a ser parte del estado de la técnica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo redacto una patente, si yo coloco información extra en las reivindicaciones y no está en la descripción, se elimina automáticamente, ¿sí? Pero no viceversa. Si yo tengo información en la descripción y no la coloco en las reivindicaciones, no se elimina, simplemente pasa a estar en el estado de la técnica, ¿sí? Digamos que, ¿cómo podríamos definir las invenciones? Voy a hacer un diagrama, pero no sé, ¿ya lo paso? Bueno, digamos que ustedes van a inventar, que ustedes inventaron el marcador, o bueno, una pluma, ¿sí? Una pluma para escribir. Pero dicen, las plumas ya existen. Yo lo que inventé fue la fuente pluma, ¿no? Las que escribe, ¿sí? En mi descripción, yo voy a describir o a redactar la totalidad de este elemento. Y en mis reivindicaciones, como esto ya existe,
solamente voy a redactar esta parte, ¿sí? Esto va a ser la descripción y esto va a ser mi reivindicación. ¿Por qué? Porque esto ya estaba en el estado de la técnica, yo no me voy a apropiar de algo que ya existía, ni voy a decir, pues es que es mío porque está en la redacción. Pues no. En las reivindicaciones solamente va a estar esa pequeña parte o esa gran parte que tú inventaste. Esa es la diferencia entre la descripción y la reivindicación. ¿Qué pasaría si yo en mi descripción nada más colocara esta parte? A lo mejor nadie me entendería de lo que estoy hablando. Oye, ¿y esa puntilla para qué sirve? No, pues la inventé, ¿verdad? Entonces en la descripción me va a ayudar para explicar en dónde se va a colocar la invención o en dónde se va a utilizar, y después ya en las reivindicaciones reclamar lo que yo inventé. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? ¿No? Espero que sí. Y bueno, las reivindicaciones deben de ser claras, concisas, deben ser enumeradas en forma consecutiva con números arábigos, no deben de contener referencia a la descripción o los dibujos, deben de redactarse en función de las características técnicas, y en caso de que sea sumamente necesario hacer referencias a los dibujos, se tienen que colocar los números entre paréntesis, ¿sí? En esta parte. Y bueno, existen dos tipos de reivindicaciones, las que son independientes y las que son dependientes. En el caso del independiente va a contener la totalidad de la invención en una forma general, ¿sí? Y las dependientes, pues van a depender del independiente y va a contener elementos precisos, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de un proceso. Se eleva la temperatura de 50 a 60 grados. Esa sería la reivindicación independiente, ¿sí? Un proceso para obtener alcohol en donde se eleva la temperatura de este compuesto de 60 a 70 grados centígrados. Y luego la independiente, un proceso de acuerdo a la reivindicación 1, porque preferentemente se eleva a 55 grados centígrados, ¿sí? La independiente me abarca la totalidad del rango o la mayor parte de información, y la independiente me va a dar un punto exacto, ¿sí? O una característica definitiva. Y existen varios formatos de reivindicaciones, son 4: Jepson, de medios más función, Marcouche o de proceso y producto. En el caso de las reivindicaciones de Jepson, el preámbulo de la reivindicación va a mencionar el estado de la técnica conocido más relevante, y el cuerpo va a ser la ventaja técnica o la novedad de mi invención. El preámbulo y el cuerpo siempre se encuentran conectados por un nexo o por una expresión de transición. En México y en Europa se utiliza caracterizado porque o caracterizado por, y en Estados Unidos el nexo se denomina como en donde la mejora comprende. Entonces este tipo de reivindicaciones se va a componer de un preámbulo, la palabra caracterizado porque y el cuerpo de la reivindicación. ¿Sí? ¿Por qué existen este formato? ¿Por qué aparecieron estos formatos de reivindicaciones? Pues porque las personas escribían mucha información en las reivindicaciones que a veces no era lo que reclamaban como propio. Entonces al momento de que había litigios, decía, pues es que yo lo escribí en las reivindicaciones. Pues sí, pero no todo lo que pusiste en las reivindicaciones consistía tu invención. Entonces, después de la palabra caracterizado porque, aparece toda la novedad de la invención. Ahorita vamos a ver el siguiente diapositiva. Este es un ejemplo claro. Un lápiz que tiene una goma en donde la mejora comprende un despachador de cinta unida al lápiz, ¿sí? Si vemos la filmina, en esta reivindicación, el estado de la técnica más cercano es el lápiz con goma. Esto ya existe, ¿sí? Entonces, un lápiz que tiene goma. Después, el nexo, en donde la mejora comprende, ¿y qué es la novedad? El despachador de cinta unida al lápiz, ¿sí? Ese es el formato básico de las reivindicaciones. Y bueno, en este caso el de Jepson, ¿sí? Bueno, los de medios más función, es otro tipo de reivindicaciones. Describen elementos que no tienen estructuras, sino se describen a partir de las funciones que cumplen. Estas reivindicaciones se mencionan con la palabra medio seguida por la función que éstas tienen. Digamos que ustedes tienen un aparato para cocer arroz. Una reivindicación con formato de medios más función puede ser un aparato para cocer arroz que se comprende de unos medios para contener el arroz.
y un calentador configurado para calentar los medios para contener arroz. ¿Qué pasa si yo pongo unos medios para contener arroz? No estoy especificando cuáles medios, ¿verdad? En la descripción tengo que poner cuáles medios, pero ahí estoy ampliando en protección. ¿Qué pueden ser esos medios? Pues una olla, una vasija, una cacerola de cobre, hasta un tráiler. ¿Por qué? Porque contienen arroz. Mientras contengan arroz, puedo utilizar cualquier cosa, ¿verdad? También, por ejemplo, si manejamos la frase medios de sujeción, pueden ser cintas, adhesivos, remaches, clavos, grapas, cuestiones así. En ese tipo de cuestiones técnicas nosotros les ayudamos en la redacción. Oye, es que le puse que yo pongo un clavo entre dos elementos, ¿y por qué nada más le pones medios de unión o medios de sujeción? ¿Sí? Alguien diría que por ejemplo, si describiéramos una mesa, es una superficie con 4 patas, ¿y por qué no le pones al menos un elemento de soporte? ¿Por qué? Porque hay mesas que tienen nada más una pata, ¿verdad? Entonces, en esas cuestiones, las palabras al menos, al menos, o máximo, cuestiones así, son los que les ayudamos a enriquecer la redacción para tener mayor protección. Y bueno, vamos a ver lo que son las reivindicaciones de Marcuse. Se tiene un proceso... Aquí son cuestiones casi siempre químicas, es decir, se manejan como reivindicaciones Grupo Marcuse. Esto se considera que la unidad de invención está representada si las alternativas son de naturaleza similar y pueden ser sustancialmente reemplazadas unas por otras. Digamos, un ejemplo burdo, canicas, ¿no? Yo tengo una canica naranja, una amarilla y una azul. Digo, bueno, pues todas son canicas y pueden ser reemplazadas. Entonces, ¿qué hago? Hago un grupo con las canicas y digo canicas y ya nada más las especifico. Canica roja, canica azul, canica, etc. Un ejemplo ya más químico podría ser, ¿sabes que yo tengo un proceso en el que puedo utilizar plomo, oro y cobre? ¿Cómo podría definir ese grupo? Pues como metales, ¿verdad? Si yo pongo que se puede hacer ese proceso químico con metales, pues estaría abarcando todos los metales, pero sé que con mercurio a lo mejor no funciona. Nada más sé que funciona con cobre, plomo y oro. ¿Cuál sería una opción? Pues hacer una reivindicación con plomo, otra con cobre y otra con oro. ¿Pero qué podría hacer? Pues utilizar una reivindicación del tipo Marcuse. Por ejemplo, caracterizado porque utiliza un metal seleccionado del grupo formado por cobre, plomo y oro. Entonces, ahí estoy ampliándome al decir que son metales, pero nada más esos 3 metales. ¿Sí? ¿Cómo quedaría en la totalidad de las reivindicaciones? Proceso químico caracterizado porque utiliza un metal seleccionado del grupo, que sería el grupo Marcuse, formado por cobre, plomo y oro. Esta sería la reivindicación independiente. Mi reivindicación independiente. Mi reivindicación dependiente sería proceso químico, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque utiliza oro. Proceso químico, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque utiliza cobre. Y proceso químico, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque utiliza plomo. Aquí nos estamos protegiendo de forma general, porque estamos diciendo que son los 3 metales, y de forma particular, un metal por metal, ¿sí? Se recomienda también que se coloquen este tipo de alternativas de reivindicaciones para que al momento en que sean examinados diga, ¿sabes qué? Esta reivindicación no es nueva y esta no es nueva. Ah, bueno, pero me quedaron estas 2. Entonces ya no se pierde la totalidad de la novedad o la totalidad de mi proceso, sino que se van perdiendo reivindicaciones o eliminando del documento reivindicaciones que a lo mejor no tienen novedad o no tienen actividad inventiva. ¿Sí? Y después tenemos lo que son por último, los formatos de reivindicaciones de proceso por producto. Aquí el producto está definido en términos de su proceso de fabricación. Casi siempre se utiliza para invenciones químicas y farmacéuticas. Producto obtenido por el procedimiento de la reivindicación X. Producto fabricado por los pasos de tal cuestión. Cabe mencionar que una patente puede tener hasta 3 o más invenciones en una misma, siempre que se guarde una unidad de invención. Quiere decir que esté todo relacionado, que se refiere al mismo producto. Por ejemplo, puede ser proceso de obtención de ácido acetil salicílico y su uso. Entonces estamos protegiendo el proceso de obtención, el ácido acetil salicílico y el uso del ácido acetil salicílico, los 3 en un mismo documento. Ustedes pueden elegir si se protege
por separado, pero también es igual de válido si los tres se protegen en el mismo producto, en el mismo documento. En este caso, estas reivindicaciones de proceso y producto se manejan en este tipo de documentos, en donde se está reivindicando el proceso de obtención y el producto. Entonces, ¿cómo protejo el producto? Yo no puedo decir caracterizado porque el ácido acetil salicílico, pues no tengo que decir algo novedoso, sino lo novedoso es el proceso de obtención. Entonces, reivindico el producto por medio del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, una sal metálica obtenida por un proceso que comprende los pasos A, B, C y D. Aquí estos ejemplos: producto obtenido por el proceso reivindicado en las cláusulas anteriores. ¿Sí? Puedo tener 20 reivindicaciones del proceso y la última reivindicación va a ser la del producto. Y digo, este producto es obtenido por el proceso reivindicado en todas las demás, o de la 1 a la 20. ¿Sí? Ahí podemos especificar las reivindicaciones. También puede ser biofertilizante producto del proceso que contiene las etapas X, Y y Z. Y así se van haciendo las reivindicaciones. Y bueno, esos son los tipos que existen, ¿verdad? Se pueden utilizar en combinación, no existe una regla general de decir, siempre tienes que utilizar con grupos Marcuse, o siempre tienes que utilizar de medios más función. Ustedes pueden irlas combinando, ¿sí? Sin embargo, la estructura general es esta, siempre se debe de utilizar esta: preámbulo, nexo y cuerpo de la reivindicación. En el preámbulo se coloca la frase introductoria que identifica la categoría u objeto de la invención. ¿A qué nos referimos a categoría? ¿Qué puede ser? Un aparato, un uso, un proceso, un dispositivo, un sistema, etcétera, que sea nuevo. A eso es el preámbulo. Y después se coloca un nexo. Hay dos tipos de nexos, ¿sí? Los que se consideran como amplios o cerrados. Los amplios nos va a permitir incluir más, no nos van a limitar. Se incluyen los elementos que le siguen, pero no se limitan a ellos, ¿sí? Digamos que van a incluir los mínimos componentes necesarios, ¿sí? Algunos ejemplos de nexos amplios son que comprende, que contiene, que incluye, caracterizado porque, dónde, en dónde, etc. Dependiendo de la legislación es el que se utiliza. Aquí en México es caracterizado porque. Así es, siempre el nexo es caracterizado porque o caracterizado por, generalmente. Y también existen los nexos cerrados. Si yo coloco la palabra que consiste en o que consiste de, nada más va a consistir de eso. No puede ser otra cuestión extra, ¿sí? Solo se incluyen los elementos mencionados y no otros, a diferencia de los nexos amplios. Estos van a ser restrictivos, los cerrados. Y ya el cuerpo de la reivindicación debe de contener todos los elementos técnicos de la invención y su relación que existe entre ellos, ¿sí? Generalmente estos elementos técnicos se proveen en forma de rasgos estructurales. Lo que decíamos de la pluma, ¿verdad? Es un contenedor con fondo plano. Alguien puede decir, ay, pues para mí es un vaso, ¿sí? Pero no, pues es un contenedor para líquidos, preferentemente esférico, que cuenta con una base que lo soporta y una boca superior que está abierta para poder, que permite que pueda ser vaciado ese contenido o decantado el contenido. Entonces, no nada más es decir, es un vaso, es una pluma, es una silla, es una máquina, sino decir qué es lo que tiene y cómo está estructurado. Eso va en la descripción y en la reivindicación. También en el cuerpo de la reivindicación lo que se va a revisar es la novedad y el nivel inventivo de la invención, ya que comprende aquellas características técnicas que distinguen a la invención y cuáles son sus ventajas sobre el estado del arte, y que además van a ser esenciales para que ésta se pueda realizar o utilizar. Aquí, al igual que con el objeto de la invención y con la descripción detallada y el título, no se deben de reivindicar cuestiones ni sociales ni subjetivas. No puedo decir, es una máquina para distribuir agua, caracterizada porque es la más nueva del mundo o porque no existía antes, ¿verdad? No puedo poner eso. Siempre en las reivindicaciones tienen que colocar puras cuestiones técnicas, nada más. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. La fórmula, como ya la habíamos visto, es el preámbulo más el nexo más las características técnicas, ¿sí? Perdón. Tenemos raqueta para tenis que consta de una pieza enteriza metálica inyectada. Ese es el preámbulo, eso es lo que ya existe en el estado del arte, ¿sí? Caracterizada porque sería el nexo.
sería un nexo amplio o un nexo cerrado. Sería un nexo amplio, ¿verdad? Me va a mencionar los mínimos elementos necesarios para que sea una raqueta para tenis. Y las características técnicas sería: comprende un marco para el cordaje, un mango con medios para el acoplamiento de la empuñadura, cuyo marco tiene sección transversal acanalada abierta hacia la cara exterior, con orificios en el fondo para el paso del cordaje. Estamos viendo que ahí tenemos también un tipo de reivindicación de medios más función, donde dice un mango con medios para el acoplamiento de la empuñadura. ¿Qué quiere decir? Que puede tener diferentes tipos de recubrimiento para que pueda ser tomado por la empuñadura, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de una reivindicación. Y bueno, en el caso del resumen, solamente servirá para su publicación y como elemento de información técnica. Como veíamos en el proceso de otorgamiento, a los 18 meses se publica, y lo que se publica es el resumen. Entonces debe de hacer alusión al mejor uso de la invención y debe tener una síntesis de la divulgación contenida en la inscripción, reivindicaciones y dibujos. Va a indicar el sector técnico, el problema técnico, su solución y el uso o usos principales de la invención. ¿Sí? No nada más es colocar el objeto de la invención, sino tratar de hacer una síntesis entre 100 y 200 palabras que me resuma la invención, qué ventajas tiene y cuestiones de esas. En algunas legislaciones, como en Perú, el examinador es el que hace el resumen. Él considera qué es lo que debe de llevar. Sin embargo, aquí en México ustedes tienen que hacer el resumen, ¿verdad? No se los vamos a hacer. Pero bueno, es un ejemplo de que hay independencia de protección. En el caso de los dibujos, estos no deben de contener textos, contendrán solo palabras aisladas. En diagramas, bueno, en el caso de procedimientos se pueden presentar diagramas que esquematicen las etapas, como si fuera, bueno, sí, un diagrama de flujo puede ser. En caso de que sean dibujos segmentados, se tienen que colocar líneas transversales para colocar lo que está cortado o sí, fragmentado. Y estos deben de ser suficientemente claros para permitir que sean fotocopiables o tener una reproducción fotográfica. En este caso, los dibujos deben de ser muy claros, ya que nosotros, al ser una oficina receptora, recibimos la información, se ingresa el trámite y nosotros mandamos la documentación a México. Y en México lo que hacen es digitalizarlo. Entonces, si los dibujos no están suficientemente claros, pues al momento que le llegue al examinador, pues no va a entender la invención. Entonces, sí les pedimos mucho, es altamente recomendable que los dibujos sean muy, muy claros y siempre con fondo blanco. Si ustedes utilizan fotografías, estas también tienen que ser en fondo blanco y claras, ¿verdad? Hay que ver todas esas cuestiones. De preferencia se presentan los dibujos como aparecen aquí. Por ejemplo, este es un dibujo de la patente del iPad. Bueno, no la ven, ¿verdad? Sí, no la ven. Y bueno, ya casi para finalizar tenemos lo que son las fuentes